Doctora Paulina, buenas noches. Un gusto tenerla aquí en Dental Happy. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo ha estado? Hola, buenas noches. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, por invitarme a dar esta pequeña plática o bueno, esta resolución de dudas y preguntas que tiene la audiencia en general acerca de este tema que a mí me apasiona, que es la diabetes, el manejo especializado en personas con diabetes. Y pues nada, muchísimas gracias. Se conoce como esta enfermedad crónico-degenerativa que se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en sangre, ya sea hay 3 factores involucrados: una deficiencia en la producción de insulina, puede ser relativa o nula, o sea que el páncreas no produzca nada de insulina o que produzca muy poca, y también por una resistencia a la insulina, o sea que sí produzca el páncreas esta insulina, pero el cuerpo, las células tienen resistencia a esta y no dejan que ejerza el efecto que debería en estas células. Correcto, muchas gracias. Y bueno, en este caso he llegado a escuchar que hay diferentes tipos de diabetes. No sé si usted me podría, pues sí, hablar sobre qué tipos de diabetes existen y cómo nosotros como odontólogos podemos, de cierta manera, identificarlas. Sí, claro que sí. Si te fijas, la definición que di, pues abarcaba ahora sí que todos los tipos de diabetes. La diferencia va a radicar precisamente en la fisiopatología, qué es lo que está causando. Si es la deficiencia nula de insulina, o sea que el páncreas no produzca nada de insulina, va a ser una diabetes tipo 1. También otra forma de identificar a la diabetes tipo 1, pues es que se presenta normalmente en pacientes más jóvenes, pacientes niños, adolescentes, y esta presentación de la diabetes es de manera abrupta y aguda. O sea, los pacientitos que llegan a padecer este tipo de diabetes, pues no hay manera que no se den cuenta que tienen diabetes. O sea, es una presentación abrupta donde en cuestión de días, semanas a lo mucho, el paciente comienza a sentirse mal, comienza con los síntomas que conocemos, como lo es la polidipsia, la polifasia, la poliuria, o sea, que orinan mucho, tienen mucha sed, les da mucha hambre, o al contrario, anorexia, dejan de comer, ¿sí? Pero son síntomas agudos, o sea, síntomas que de verdad notamos, ¿sí? Y además vienen acompañados pues ya de otros síntomas como son náuseas, vómito, respiración profunda y acelerada, inconsciencia, desorientación, ¿sí? Estos ya son síntomas pues de una complicación más aguda, que es la cetoacidosis, que es normalmente pues ya la manera en la que se detecta y se diagnostica esta diabetes tipo 1 en los pacientitos adolescentes o niños. Y el otro tipo de diabetes, la diabetes tipo 2, pues es la diabetes más común que tenemos ahora sí que en el mundo. En México es el tipo más abundante de diabetes. Normalmente se presenta ya en personas más adultas. En teoría debe de presentarse a partir de los 40 años. Sin embargo, aquí hay un puntito específico donde ya gracias a los altos niveles de obesidad que presentamos no solamente en México sino en el mundo, pues esta diabetes ya se está presentando cada vez en pacientes más jóvenes, ¿sí? La obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar diabetes tipo 2, y dado que ahora ya tenemos personas con obesidad grado 2, grado 3 desde la infancia, pues ya hay pacientes, ya hay casos detectados donde desde muy pequeños ya son diagnosticados con diabetes tipo 2. Esta diabetes tipo 2
es pues la otra que comentaba al momento de dar la definición, donde el páncreas aún produce algo de insulina, pero puede ser que produzca muy poca o que produzca en muy poca calidad, o sea que no hace el efecto necesario, a pesar de que sí es producida en el páncreas, pero no ejerce el efecto que debería. Y bueno, vamos a tener otro tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional. Esta, pues obviamente, como su nombre lo dice, se va a presentar solamente en pacientes embarazadas, va a durar solamente lo que dura el embarazo. Al concluir el embarazo se soluciona también esta diabetes. Aquí no tiene nada que ver la producción de insulina, esta no se ve alterada, sino que las mismas hormonas del embarazo son las que alteran los niveles de glucosa, y son pacientes que ya traen a lo mejor algo de intolerancia a la glucosa, ya tienen resistencia a la insulina, por lo tanto su insulina no ejerce el efecto correcto y todavía estas hormonas del embarazo elevan los niveles de glucosa y la insulina que ellas producen pues no les es suficiente. Entonces pues son pacientes que durante el embarazo a lo mejor tienen que también inyectarse insulina para estar corrigiendo esos niveles, pero cuando concluye el embarazo se soluciona la diabetes. Sin embargo, son ya pacientes que corren un alto riesgo a desarrollar posteriormente diabetes tipo 2, por lo tanto pues también tienen que cuidarse muchísimo. Perfecto, doctora. Y bueno, aquí sí quisiera recalcar o hacer una pregunta muy importante. Sí, caray, no, ese es un mito totalmente, o sea, no tienen nada de cierto y lamentablemente es una costumbre que tenemos muy arraigada aquí en el país. Esto que te da diabetes por un susto, para empezar, no, o sea, no puede ser jamás ay, me asusté o también he escuchado por ahí que me dio un coraje o me peleé con el marido, con el hijo, etcétera, y me dio diabetes. No, más bien, lo que pasa es que con la diabetes tipo 2 es al contrario de la tipo 1. Los síntomas no se presentan de manera abrupta, se van presentando poco a poco, precisamente porque pues el páncreas todavía produce algo de insulina, entonces como que ahí se la puede ir campechaneando, como que balanceando, como que sí se sube el azúcar, pero como que el páncreas todavía alcanza a nivelarlos poquito, y entonces no son niveles de glucosa tan altos como en la tipo 1. Por lo tanto, esta gente puede vivir muchos años con diabetes sin saber qué tiene, porque no tiene estos síntomas agudos. A lo mejor sí de repente puede presentar dolor de cabeza, o que le da mucha sed, o que se levanta muchas veces a orinar en la noche, pero no lo toman como algo serio, no van y se checan. Entonces pueden ellos tener ya diabetes sin darse cuenta, y pueden pasar muchos años hasta que alguna crisis, algún susto, alguna preocupación, etcétera, etcétera, nos genera mucho estrés en el cuerpo, lo cual nos produce cortisol. El cortisol nos ayuda a elevar todavía más los niveles de glucosa, y entonces es donde la gente sufre entonces ahí sí síntomas agudos, alguna complicación aguda como puede ser una cetoacidosis o un coma hiperosmolar o un coma diabético, y es donde se dan cuenta, detectan que tienen diabetes. Pero no es que el susto les haya causado la diabetes, simplemente pues ayudó a que se dieran cuenta. Por eso también las cifras que nos da el INEGI, nos comenta ahorita, la última fue con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, que tenemos 8.6 millones de personas con diabetes en México, pero se cree que pueda ser el doble, precisamente por estas personas que andan por ahí, por la vida, sin darse cuenta que tienen diabetes. Muy bien, doctora, un dato pues alarmante, de cierta manera, muy alarmante. Y bueno, pues sí, de cierta manera se podría decir que es a nivel nacional y a nivel mundial, pero bueno,
En este caso, también quisiera que me dijera cuáles serían los principales daños que puede ocasionar la diabetes en nuestro cuerpo. Bueno, al nosotros tener esta hiperglucemia, o sea, estos niveles de glucosa altos en sangre de manera crónica, o sea, de ya varios meses, años de evolución, van a empezar a causar daños a los tejidos, a los vasos sanguíneos, se va a comenzar a reducir la circulación, va a comenzar a reducir el calibre de los vasos sanguíneos, por lo tanto la circulación va a comenzar a disminuirse y vamos a tener entonces una disminución tanto en el aporte de oxígeno como en el aporte de nutrientes a los capilares más pequeñitos que van a alimentar a los nervios, a los ojos, a los riñones. De ahí que pues vamos a tener afecciones en retina, como es la retinopatía diabética, que si no se atiende a tiempo también pues puede derivar en desprendimiento de retina y ceguera. Va también a afectar a los vasos sanguíneos de los riñones, de ahí que la nefropatía diabética igual puede evolucionar a una insuficiencia renal crónica y pacientes que terminan en diálisis o requiriendo un trasplante. A los nervios tanto autónomos como periféricos, entonces aquí sucede la neuropatía diabética, que afecta no solamente, se cree por ahí que nada más la sensibilidad de los miembros inferiores, pero no, como te comento, afecta a todo tipo de nervios, tanto autónomos como periféricos, entonces nos va a alterar desde sensibilidad de miembros inferiores, puede ser pérdida o exacerbación de la sensibilidad, pero también podemos tener pérdida del equilibrio, podemos tener hasta incluso estreñimiento, o sea, porque los nervios que regulan el peristaltismo, podemos tener afecciones también neurológicas, incluso hasta para los hombres que les debería de preocupar, de disfunción eréctil, o a las mujeres de pérdida de líbido. Entonces esas son como que las más comunes. Obviamente también ya como una complicación conjugando esta pérdida de la sensibilidad junto con una mala cicatrización, una mala circulación, pues bueno, está el pie diabético, ¿sí? Personas que por ahí alguna laceración, una uña enterrada, una piedrita en el zapato o cualquier cortadita, ya con esta susceptibilidad de infecciones y una mala cicatrización derivada de una mala circulación, pues se les infecta, esa infección se multiplica, o sea, lo que sería una infección normal en una persona sin diabetes, en las personas con diabetes se multiplica como al cuádruple, entonces se convierte en una infección tremenda que no le cicatriza bien y puede incluso el miembro terminar gangrenándose y terminan en amputaciones. La diabetes tipo 2 es de hecho la causa número 1 de amputaciones no traumáticas. Entonces estas personas terminan por perder comienzan con los dedos hasta el pie, la pierna y pues bueno, la calidad de vida también disminuye. Tenemos otras afecciones también, pues al perder este calibre de los vasos sanguíneos, pues no solamente va a afectar los vasos sanguíneos pequeños, como los periféricos, los que nos llegan a los riñones o a los ojos, sino también los vasos sanguíneos mayores. Entonces también vamos a tener afecciones cardíacas, vamos a tener una tendencia a desarrollar trombos, aterosclerosis, lo cual puede derivar en infartos agudos al miocardio o en accidentes cerebrovasculares. Entonces, pues, se están dando cuenta que la diabetes es una enfermedad bastante complicada y va mucho más allá de solamente no comas azúcar y cuídate, ¿verdad? Y obviamente las personas que no se cuidan, pues sí disminuye muchísimo su calidad de vida. Sí, es realmente cierto, doctora, porque, bueno, realmente, como dice usted, hay personas que no saben hasta pues que llega a un punto donde el cuerpo pues ya no tolera esta enfermedad.
comienza desde la historia clínica, donde nosotros comenzamos a hacer una buena anamnesis, y comenzamos a indagar desde los primeros síntomas, los síntomas que mencioné ahorita, y los más comunes, lo que es la polidipsia, poliuria, polifagia. O sea, no esperemos verlos todos de jalón, que llegue el paciente y que nos diga, sí, es que orino mucho, me da mucha sed y como mucho. No, pero si nos llega a mencionar por ahí que sí orina mucho y notamos que sus labios están resecos, que su piel de sus brazos también están resecos, pues ahí también podemos ya detectar que no solamente orina mucho, sino que también le da sed, pero no está tomando la suficiente agua y está deshidratado, ¿no? A nivel oral, pues bueno, la serostomía, obviamente, como tenemos una susceptibilidad a caries mayor, pues bueno, a infecciones mayor, pues bueno, vamos a tener mayor prevalencia de caries, de gingivitis, que evoluciona rápidamente a periodontitis. La enfermedad periodontal es incluso, yo creo que el signo más claro que podemos nosotros notar en nuestros pacientes con diabetes descontrolados. Obviamente todos estos síntomas cabe destacar que son de pacientes descontrolados. Si nuestro paciente llega y está controlado, no esperemos ver ninguno de estos síntomas. Y si llega y nos dice que está controlado, pero vemos todos estos signos y síntomas, pues bueno, ahí podemos notar que alguien nos está mintiendo un poquito, ¿no? La periodontitis, la gingivitis, serostomía, infecciones también fúngicas, infecciones virales, como es herpes, como es la cándida, podemos tener agrandamiento y pólipos gingivales, podemos tener también, al ver sus encías, al explorar sus encías, si las notamos también un poco pálidas, podemos ahí incluso ya sospechar no solamente de un descontrol, sino a lo mejor de la presencia de alguna complicación, como sería la nefropatía, que la nefropatía pues ya también nos deriva en una anemia. Si nosotros notamos ahí las encías muy pálidas, las conjuntivas de los ojos también podemos examinar, sus uñas, el llenado capilar, si es el correcto, ya sospechar entonces de una anemia y pues sospechar entonces de alguna otra complicación. Correcto, doctora. Y bueno, ¿existe alguna contraindicación, digamos, al hacer algún procedimiento, en este caso en una extracción dental? Contraindicación como tal, solamente cuando tenemos ya una afección en la cicatrización clara, ¿sí? Ya los tiempos de coagulación alterados. Solamente, es lo único que yo les digo. Yo trato mucho de hacer énfasis en esto, o sea, porque tenemos mucho la costumbre de que, llega el paciente, le mido la glucosa, si es que tienen un glucómetro en el consultorio, porque no todos lo tienen, pero llegan, le miden la glucosa, notan que está alterado sus niveles, que están altos, ¿sabe qué? Váyase a su casa y regrese cuando esté controlado. Eso hacen normalmente muchos odontólogos, lamentablemente, y no debería de ser. Nunca debemos de negarle la atención a un paciente, mucho menos un paciente con diabetes, porque nosotros no sabemos si la infección dental, el dolor, el que no durmió bien anoche precisamente por un dolor dental, o el simple estrés que le ocasiona ir al dentista, le está alterando estos niveles de glucosa. Entonces no podemos nosotros determinarlo simplemente con una medición capilar de glucosa con un glucómetro, ¿no? O sea, tenemos que mandar a hacer estudios un poco más elaborados, más complejos, para determinar qué tanto control y qué tanto no tiene el paciente. Ahora, ya determinando que de todos modos, sí, no está controlado, pero tampoco está tan descontrolado. O sea, pongámonos a pensar, en los hospitales llegan pacientes todo el tiempo y los operan y los atienden y les hacen mil cosas, cirugías mayores, independientemente de que estén controlados o no. Entonces, ¿por qué nosotros no nos animamos a sacarles una muela? ¿Sí? O sea,
Hay que determinar qué tanto descontrol, qué tanto no, con estudios más complejos, y pues simplemente estar al tanto de que se pueden presentar algunas complicaciones, pero no es 100% seguro que se vayan a presentar. ¿Cuáles son estas complicaciones trans y postoperatorias que se pueden presentar? Pues lo que es una hemorragia, una infección postoperatoria y pues una mala cicatrización, ¿sí? Pero nosotros ya sabiendo de antemano esto, pues entonces tomamos nuestras debidas precauciones, ¿no? O sea, una buena sutura, un buen hemostático, obviamente su profilaxis antibiótica, algún colutorio que nos ayude, además de prevenir infecciones, también a cicatrizar. O sea, y no le negamos la atención al paciente. Incluso hay casos reportados donde al comenzar a tratar a los pacientes, ya sea la infección dental, lo que se le haga, endodoncia o extracción o curetaje periodontal, etcétera, sus niveles de glucosa comienzan a descender, señal que era lo que le estaba causando la alteración en sus niveles, ¿sí? Y nosotros, imagínate, negándoselo, o sea, pobres pacientes, ¿no? Sí, es cierto. Pues a lo mejor igual está en nuestras manos y a veces por la falta de información realmente no nos queremos arriesgar el poder brindarle una ayuda a nuestro paciente, cuando en nosotros pues también está, ¿no? Está el resolverlo. Y bueno, en este caso, doctora, a usted cuando le llega un paciente descontrolado, creo que es una duda que siempre surge muchísimo. ¿Qué tipo de anestésico utiliza o si existe alguna contraindicación con esto? Con el tipo de anestésico, ninguna contraindicación. Cuando a mí me llega un paciente descontrolado, pues bueno, obviamente, como ya mencioné, se le hace una exhaustiva historia clínica, determino qué tan descontrolado y qué tanto no, se le mandan a hacer estudios de laboratorio. Yo no me quedo nada más con la medida de glucosa capilar, o sea, yo le mando a hacer una hemoglobina glucosilada mínimo y ya si sospecho de alguna otra afección, pues entonces tiempos de coagulación y una biometría hemática o química sanguínea para determinar si también hay alguna afección renal que nos pueda estar causando, como te digo, la anemia o alguna otra complicación, ¿sí? Ya determinando qué tan descontrolado o qué tanto no, si por ejemplo en la historia clínica detecto que ya su presión está alterada, si ya tiene alguna afección renal o alguna afección cardiovascular que también altere su presión arterial, pues bueno, se opta por un anestésico sin vasoconstrictor, pero entonces ya aquí se maneja un protocolo de paciente hipertenso, ya no tanto de diabetes. En sí, diabetes con anestésicos no tiene ninguna interacción y no hay ningún problema. Bueno, ahora sí que va a depender de qué tipo de emergencia se presente. Aquí los pacientes con diabetes nos pueden manejar dos tipos de complicaciones agudas. Que se baje mucho la glucosa o que se suba mucho, ¿sí? O sea, aquí la glucosa está fluctuando todo el tiempo y puede tanto disminuir como elevar. Entonces, si es el caso de una hipoglucemia, obviamente siempre la importancia de tener a la mano un glucómetro, confirmar con una medición si es una hipoglucemia, o sea que los niveles de glucosa estén por debajo de 70 miligramos sobre decilitro, pues inmediatamente consumir carbohidratos. O sea, darle a nuestro paciente, yo les recomiendo mucho tener a la mano algún botecito de miel o de mermelada, ayuda muchísimo porque este tipo de alimentos, además de que son carbohidratos simples, de rápida absorción, al ser esta consistencia como viscosita, se absorbe desde mucosa oral, entonces comienza a hacer efecto inmediato y sobre todo si lo ponemos debajo de la lengua, ya sabemos que es una zona bastante vascularizada, entonces
es rapidísimo lo que se soluciona la hipoglucemia, ¿sí? Si no tenemos a la mano miel o mermelada, pues agarrar aunque sea 2 cucharadas de azúcar de mesa. Yo creo que todos en nuestro consultorio tenemos ahí para endulzar nuestro café. Entonces, 2 cucharadas de sacarosa, de azúcar de mesa, diluidos en agua, y dárselo a nuestro paciente, ¿sí? Y bueno, ya dependiendo, ahora sí, cómo se sienta el paciente, si se solucionó rápido la hipoglucemia, si no evolucionó a algo más complicado, pues se puede continuar atendiendo al paciente y sin problema realizar el tratamiento dental. Terminando el tratamiento, volver a verificar que la glucosa siga en orden, ¿sí? Ahora, si fuera otra complicación, como que se eleve demasiado los niveles de glucosa, pues entonces aquí sí no hay manera que nosotros lo podamos controlar. O sea, nosotros no vamos a tener insulina rápida de inyectarle en el consultorio a nuestros pacientes, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Pues obviamente tenemos que detectarlo. Si comienzan estos síntomas que he mencionado, agudos, o sea, la respiración acelerada, el paciente muy sediento, muy ansioso, náuseas, vómito, dolor abdominal, dolor en las articulaciones, ¿sí? Pues obviamente volver a verificar con el glucómetro, ¿sí? Y si los niveles están altísimos, o sea, en un paciente con diabetes todavía se les permite andar hasta 180 miligramos sobre decilitro, 180 un paciente controlado. Para que presenten estos síntomas que te menciono, agudos, tienen que traer la glucosa, yo creo que hasta por arriba de 500, 400, 500, incluso ya hay niveles que un glucómetro convencional no detecta, que son por arriba de 600. Cuando ya están por arriba de 600, el glucómetro solamente te va a decir alta. Te dice, está muy alta, y córrele al hospital, ¿sí? O sea, porque tú ya no hay manera que lo soluciones. No le vas a inyectar, no le vas a poder controlar la glucosa. ¿Y qué hay que hacer en estos casos? Pues comenzar a canalizar al paciente para darle líquidos y reemplazar el volumen sanguíneo que está obviamente lleno de cetonas, lleno de glucosa alta, y comenzar a tratar de diluirla. Obviamente a ellos sí les inyectan insulina para bajar los niveles de glucosa, ¿sí? Y hasta que se confirma que ya no hay cetonas en el organismo, que ya la glucosa está normalizada, pues se da de alta al paciente. Pero eso no está en nuestras manos. Ahí sí llamar a un sistema de emergencias inmediatamente y al hospital. Ahora también, volviendo a la hipoglucemia, puede suceder también que sea una hipoglucemia tan severa que el paciente también puede llegar a caer en la inconsciencia. Cuando es este caso, pues igual llamar al sistema de emergencias. O sea, tú lo que puedes hacer en ese momento, también tratar de llenarle, si tienes a la mano, por eso les recomiendo tanto, la boca de miel, porque aunque el paciente esté inconsciente y no pueda deglutir, pues en la mucosa oral se comienza a absorber, pero aquí sí necesitas la ayuda de paramédicos o de algún urgenciólogo que canalicen al paciente y vía intravenosa comiencen a pasarle glucosa, porque si no se atiende a tiempo, es una hipoglucemia que puede derivar en un coma diabético, y un coma diabético puede tener ya otras afecciones neurológicas y obviamente no queremos ser responsables de eso. Sí, es cierto, doctora. Bueno, y en conclusión, ¿usted qué nos puede decir? ¿Qué nos puede mencionar? Pues mira, a mí, como te mencionaba al principio, la diabetes es un tema que me apasiona muchísimo porque yo vivo con diabetes desde los 10 años. Entonces, por eso me he decidido a compartir este tema con todos ustedes, porque yo fui esa paciente a la que le negaron la atención, a la que regresaron a su casa con el dolorón de muela y no le hicieron nada porque el azúcar estaba descontrolada. Y posteriormente, ya cuando estudié a ser dentista, pues también me tocó atender pacientes en el pregrado, incluso, donde también tuve que despedirlos, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si lo debemos de atender? O sea, ¿cómo voy a despedir a esta señora si lo que necesita es atenderse ahorita mismo, no?
Entonces, yo los invito muchísimo a que se preparen, a que no tomen en serio, que no tomen en vano este tema, no crean que la diabetes, por ser esta enfermedad ya tan común que tenemos en México, va a ser algo sencillo. O sea, no, se están dando cuenta que es una enfermedad bastante complicada. Entonces, hay que tratar de darles a estos pacientes un manejo especializado, pero estudiarlo, ¿sí? No ser aquellos también valientes que, ay, venga, sí lo atiendo, pero pues a ver cómo me va, ¿no? Y si se me complica, pues esperemos que no. O sea, siempre estudiar a nuestro paciente, estudiar el caso, mandar a hacer estudios de laboratorio, determinar cuál es la salud metabólica del paciente, qué complicaciones me puede presentar, y entonces ya animarme a atenderlo, ¿sí? Pero nunca negarle también la atención, porque pues puede ser que nosotros mismos somos los que le estemos causando este descontrol, estos niveles de glucosa alterado, y entre más altos y más tiempo tenga estos niveles alterados en sangre, pues más complicaciones va a presentar posteriormente. Entonces, por favor, estudien, infórmense, no despidan a sus pacientes, atiéndanlos, mándenles a hacer estudios de laboratorio, de cajón, una hemoglobina glucosilada. Con esto se pueden dar ustedes cuenta de qué tan controlado, qué tan descontrolado es el paciente. No se quede nada más con la medida de glucosa capilar, porque hay muchísimos factores que pueden afectar y alterar esos niveles. Puede ser que el paciente venga en ayunas, o al contrario, que acabe de comer, o que venga muy estresado, o que se acabe de inyectar. Entonces, pues a mí eso no me va a decir si está bien controlado como él dice, o al contrario, que la glucosa me dice a mí que está muy descontrolado, pero realmente no lo está, ¿sí? Entonces, por favor, mándenles a hacer estudios de laboratorio a sus pacientes, infórmense, estudien el caso, y entonces sí, anímense a atenderlos, no los despidan. Doctora, muchísimas gracias. Y bueno, antes de finalizar, me gustaría que nos platicara sobre el curso que usted imparte. Sí, claro que sí, mira. A mí me pueden encontrar en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como Diabedent. Ahí estén al pendiente, estamos próximos a abrir una fecha, probablemente entre marzo y abril, sobre este taller que imparto yo. En la ciudad de Aguascalientes lo doy de manera presencial, y para el resto de la República lo doy en línea. Es el taller sobre precisamente el manejo odontológico del paciente con diabetes, donde pues hablamos de todo lo que estamos hablando en este video y mucho más. Es un curso de 10 horas teóricas, y al final se les da también ahí una práctica pequeña con tips, ahora sí que tips míos, muy personales, para un correcto uso del glucómetro, que aprendan a usar y a tener su glucómetro en su consultorio. Y pues bueno, la verdad es que es un taller al que yo le he puesto toda mi dedicación. Yo estoy aparte certificada por la Federación Mexicana de Diabetes como educadora en diabetes, entonces tengo la teoría, tengo la experiencia, tengo todo el conocimiento. Créanme que es un taller único que no van a encontrar en ningún otro lado, y pues solamente tienen que seguirme en Instagram o en Facebook y estar al pendiente. En cuanto tengamos la fecha ya definida, comenzaremos a publicarla, y cualquier persona, como te digo, tanto en Aguascalientes o del resto de la República, puede inscribirse. Muchísimas gracias, doctora. Pues es una plática muy, muy interesante, muy favorable, y sobre todo sé que a la audiencia pues le va a encantar. Es un tema que realmente no daría tiempo como de abordar, porque son muchos puntos que retomar, pero sé que la van a contactar. Pues de antemano, doctora, le agradezco muchísimo. Hombre, un gusto, un placer para estar aquí contigo, y pues saludos a toda tu audiencia. Gracias a ti.